Bueno, pues seguimos, ¿no? Espero que sigáis con fuerza y con ganas para seguir con el tórax. Ahora vamos a ver otra cosa totalmente distinta. Ya hemos hablado del pulmón, todo lo que hemos querido. Pues ahora vamos a ver este título, que cuando yo, la verdad, lo puse además yo, y luego dije, ¿por qué he puesto yo este título? Porque me ha traído muchos quebraderos de cabeza, la verdad. Pues entonces, pone lesión torácica en el niño, no todo es un tumor. Y entonces dije yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hablar de aquí? Bueno, pues entonces pensé, a ver, cuando yo veo una radiografía de tórax, ¿qué es lo primero que hago? Veo el pulmón. Y cuando ya he examinado el pulmón, de repente digo que veo un poquito el corazón, pero no mucho, vaya a ser que vea algo y no me lo sepa, y luego ya lo demás se me olvida. Bueno, pues tenemos que recordar que en el tórax también hay muchas otras estructuras, ósea, cartilaginosa, vasculares, linfáticas, etcétera. Y que cada una de ellas pueden dar muchas patologías, ¿no? Entonces, todas estas lesiones que pueden aparecer en el tórax, pues las podemos englobar en una serie de grupos etiológicos. Bien puede ser o bien malformativas, infecciosas, tumorales o por traumatismo. De las tumorales no vamos a hablar porque ya hemos dicho que no en el título de la charla, y luego también las podemos dividir en función de si afectan a la pared torácica o si son intratorácicas, ¿no? Yo solamente voy a hablar de las que afectan a la pared torácica, y muchas de estas van a venir o los niños van a presentarse como una masa palpable, ¿no? Que el padre, la madre, la abuela se lo nota al niño y va a generar mucha angustia. Como genera mucha angustia, pues hace que el niño vaya a la consulta del pediatra, y el pediatra pues nos pide a nosotros pues pruebas radiológicas para ver de qué se trata, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es intentar hacer un repaso breve, porque sería imposible profundizar, de cada una de estas lesiones o de las más frecuentes, y para intentar que esto no fuera un cajón desastre, pues lo he intentado hacer de forma casos clínicos, ¿no? Bueno, entonces el primer caso clínico sería una niña de 3 años que acude por tumefacción y dolor en el tercio distal de la clavícula derecha. Entonces, lo primero que le hacemos es una ecografía. Y entonces, en la ecografía, lo que podemos ver, ¿no?, en la comparativa clavícula izquierda, clavícula derecha, vemos que la cortical está un poquito engrosada y aquí a este nivel se interrumpe. Vemos que hay un despegamiento del periósteo y una pequeña colección asociada y un engrosamiento de parte blanda. Cuando le ponemos el Doppler color, vemos que además hay una hiperemia, ¿no? Entonces, como no sabíamos muy bien si el hueso podía estar muy o poco afectado, ya teníamos idea de lo que tenía la niña. Pues decidimos hacer una radiografía, pero sin embargo la radiografía la verdad es que no nos aportó mucha idea, porque aquí la clavícula se ve casi normal. Quizá aquí una pequeña angulación, pero poco más, ¿no? Entonces, al final, acabamos haciéndole un escáner, ¿no? Y entonces, en el escáner, pues, efectivamente, bueno, pues lo que vemos es que la niña tenía una osteomielitis de la clavícula derecha, que había hecho un pequeño accesillo subperiósteo con una afectación de parte blanda y una pequeña fractura en su interior. Entonces, dentro de la patología infecciosa de la pared torácica, la verdad es que es poco frecuente, en general, y en los niños todavía más. Puede afectarse a cualquier estructura y puede estar provocado por muchos gérmenes distintos, pero sin duda el más frecuente es el estafilococo áureo. Y el resto de los que he puesto ahí, sobre todo, acordaros, en niños inmunodeprimidos. La afectación de esa pared torácica puede ser o bien por diseminación hematógena o bien por un foco cercano infectado, como por ejemplo una neumonía que se extiende hacia la pared, ¿no? Puede ser espontánea, es decir, aparecer en niños que no tienen nada de base o en niños que a lo mejor pues son diabéticos, tienen una inmunodepresión, le han sometido a una cirugía, y la clínica pues la de cualquier infección, dolor, fiebre, tumefacción, rubor, eritema, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando se afectan los huesos, la osteomielitis. Y entonces, nosotros lo que vamos a ver normalmente pues que el hueso está escleroso, erosionado, irregular, ¿no? O engrosado, como en este caso de aquí, ¿no? Que puede tener pues ese despegamiento del periósteo, puede tener colecciones, puede afectar a las partes blandas, producir edema y pérdida del plano en los tejidos blandos, ¿no? Sin duda, las técnicas de imagen que mejor van a valorar el hueso van a ser tanto el TAC como la resonancia magnética, pero, bueno, como veis, la ecografía la verdad es que nos da mucha información. Y, sin embargo, esta radiografía corresponde a esta niña que tenía esa osteomielitis de la clavícula izquierda, ¿no? Sin embargo, la verdad es que es prácticamente normal. Por lo tanto, la radiografía siempre, en el caso de las infecciones, va a ir un poquito a posteriori, ¿no? Y los hallazgos, a lo mejor, hasta que no pasan 7 o 10 días, no los vamos a ver. Bueno, la osteomielitis no solamente ocurre en las clavículas, que he puesto 2 ejemplos de clavículas, sino que también puede ocurrir en otras partes, como por ejemplo las costillas. Este niño pues venía porque tenía una tumoración, ¿no?, en la espalda que le habían notado los padres, y entonces nos piden que le hagamos una prueba de imagen. Entonces nosotros empezamos mejor con la ecografía, ya sabéis que es muy útil en pediatría, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos que esta costilla pues se encuentra engrosada, que hay unas zonas líticas en su interior, ¿no? Y vemos que hay un acceso complejo que
se ha formado alrededor un aumento de parte blanda y una hiperemia. Y bueno, en el escáner pues, se corrobora todas las cosas que habíamos visto con la ecografía. Este niño lo que tenía una osteomielitis de la pared costal secundaria a un aspergilo y como consecuencia, al ver ese germen tan atípico, pues decidimos ver si es que el niño tenía algún tipo de inmunodeficiencia y acabamos encontrando que el niño tenía una enfermedad granulomatosa crónica y que lo que había tenido previamente era una neumonía por aspergillus que posteriormente, en un segundo momento, se había extendido a la pared torácica. Y luego también podemos ver otros casos como esta osteomielitis de la escápula en una niña de 1 mes de vida, ¿no? Donde esta radiografía ya está tomada cuando ya el proceso ya estaba bastante avanzado, donde vemos pues estas zonas líticas aquí en el acromio, la remodelación de la glenoide, vemos que había zonas fracturadas en la espina y en el cuerpo de la escápula. Con la ecografía pues vemos que la cortical está engrosada, con algunas zonas interrumpidas, como esta de aquí. Vemos el despegamiento del periósteo, los accesos, ¿no? El engrosamiento del supra y del infraespinoso, ¿no? Y la afectación importante de parte blanda. Y bueno, la resonancia, que tengo que agradecer a los compañeros del Hospital Costa del Sol que me han seguido esta imagen, donde vemos pues todos los hallazgos que ya se intuían también con la ecografía, ¿no? Y luego tenemos este otro caso, un niño con 1 mes de vida que ingresó en la UCI por una bronquiolitis. El niño, en el proceso de su ingreso, empieza a encontrarse peor, aumenta el restante fase aguda, empieza con una leucocitosis y como el niño lo que tenía una bronquiolitis, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerle una radiografía de tórax, ¿no? Como ya hemos visto en la charla anterior, vamos a reevaluar a ver lo que pasa. Y entonces, bueno, vemos los signos de la bronquiolitis, la hiperinsuflación, el engrosamiento, y vemos aquí un aumento de densidad de morfología triangular, ¿no? Que pensamos, bueno, pues a lo mejor una atelectasia, pero como el niño está peor, pues igual se ha sobreinfectado. Pero el niño además empieza también con distensión abdominal, dolor, ¿no? Y a los pocos días volvemos a reevaluar al niño y le volvemos a hacer de nuevo una radiografía. Espérate que no pasa. Ahí, bien. Una radiografía tanto de abdomen como de tórax, ¿no? Entonces el abdomen, vemos un abdomen muy distendido y sobre todo llama la atención este aumento de densidad en la base derecha, ¿no? Que pensamos que como toda la clínica era pulmonar, pues dijimos, ya está, pues esto es la neumonía esa que se ha sobreinfectado y tal. Pero como seguía muy malo, pues decidimos hacerle una ecografía de abdomen. Y al hacerle la ecografía de abdomen, ¿no? Este sería un plano sagital donde aquí tenemos el hígado, el corazón y esta es la aorta, ¿no? Y vemos en los cuerpos vertebrales como a este nivel, este cuerpo vertebral está distinto, está disminuido de tamaño, con una forma así como de acuñamiento, un poquito elíptico por aquí y con una masa de parte blanda que estaba desplazando anteriormente la aorta, ¿no? Seguimos el estudio, pero esta vez poniendo boca abajo al niño, este sería la apófisis espinosa, el canal medular, la médula en su interior y vemos efectivamente como este cuerpo vertebral está como lítico, que se ha introducido hacia el canal y estaba produciendo una compresión de la médula, ¿no? Hacemos la resonancia urgente, sobre todo por la compresión medular y, bueno, pues lo que tenía este niño realmente era una espondilodicitis, ¿no? Que había producido un gran acceso paravertebral y que, bueno, pues el cuerpo vertebral se estaba introduciendo en el canal y estaba produciendo, bueno, pues toda esa afectación medular que estábamos viendo con la ecografía, ¿no? Luego, otras veces, se pueden, en vez de afectarse los huesos, se pueden afectar las partes blandas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en este caso, una niña con una varicela que posteriormente hizo una celulitis de la pared posterior del emitora izquierdo, ¿no? Donde, bueno, pues en la ecografía vemos que justo por debajo del tejido subcutáneo y entre las aponeurosis vemos esta colección tan abigarrada, con muchos septos en su interior, con algunos ecos finos flotando, ¿no? Bueno, pues todo ello en relación con esa celulitis. Y otras veces lo que podemos ver es la afectación de los cartílagos costales, ¿no? Como este otro caso, este niño que viene por una tumoración dolorosa en la pared costal anterior, donde vemos cómo el cartílago izquierdo pues, se encuentra irregular, ¿no? Con mucha afectación de las partes blandas, con una pequeña colección aquí en la parte anterior y con también afectación de los músculos pectorales. Bien. Uy, que esto tarda en pasar. Ahora. Bueno, vamos a seguir nuestra sesión. Ahora vamos a hablar del segundo caso, ¿no? Niño de 11 meses que desde hace 3 días, fiebre alta y tos, ¿no? Entonces, le hacemos una radiografía de tórax pensando, bueno, para descartar posible neumonía. Bueno, esto ya os lo sabéis, no hace falta que yo os diga que no tiene una neumonía, ¿no? Ya lo habéis visto todo de entrada. Pero si os fijáis, aquí arriba hay algo más. Lo voy a poner ampliado por si no se ve por detrás.
Bueno, pues entonces veis que la primera costilla parece que de repente tiene una solución de continuidad y parece a su vez que intenta como unirse con la segunda costilla. Entonces, claro, en el contexto de un niño con fiebre, pues yo dije, a ver si va a tener una osteomielitis. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hacerle una ecografía. Pero en la ecografía, sin embargo, a diferencia de todo lo que hemos dicho anteriormente, no veo ninguno de los hallazgos que veíamos en la osteomielitis previa. Es decir, ni tengo la cortical engrosada, ni está erosionada, ni tengo aumento de parte blanda, ni nada. Esto es una variante de la normalidad, ¿no? Es una malformación, ¿no?, que cursa con que la primera costilla es un poquito hipoplástica, la segunda hace un espolón y articulan entre ellas. Este sería otro ejemplo de un niño más grande donde, como ya está todo osificado, pues se ve muchísimo mejor. Entonces, otro grupo de lesiones de pared torácica serían las malformativas, ¿no? Y dentro de ellas, bueno, pues pueden ser leves cuando son hallazgos aislados, incidentales, como lo acabamos de ver, pero otras veces pueden estar en el contexto de una malformación compleja o de un síndrome. Y las podemos dividir en óseas o de parte blanda. Dentro de las óseas de las que afectan al esternón, por supuesto, la más frecuente es el pecto excavato. Esto lo conocéis todos, ya sabéis que es un hundimiento del esternón, por lo cual el diámetro anteroposterior de la caja torácica se disminuye, se produce una rotación y un desplazamiento hacia la izquierda del corazón y también hay una disminución del volumen de ese pulmón, ¿no? Como consecuencia, pues esto va a producir deformidades torácicas, anomalías cardíacas y respiratorias. Y el índice de severidad lo hacemos midiendo el índice de Haller, ¿no? La deformidad contraria, el pectus carinatum o toracenquilla, que sería todo lo contrario. El esternón esta vez se nos va hacia adelante, hay un aumento del diámetro anteroposterior y esto, bueno, pues se puede asociar con escoliosis y otras alteraciones también cardíacas. Y otra malformación que podemos ver en el esternón, el titelesternum o el esternón inclinado, de manera que el esternón en vez de estar horizontal, pues se encuentra un poquito oblicuo y como consecuencia pues va a dar a irregularidades unilaterales de la caja torácica. En cuanto a las alteraciones costales, también, bueno, aisladas, incidentales o agrupadas en síndrome o malformaciones complejas. Pueden ser en cuanto a número, morfología o densidad. Dentro de las del número, sin duda, que pueden ser o bien por aumento o bien por disminución, la más frecuente es la costilla cervical, ¿no?, que es esa costilla que nace del cuerpo vertebral de C7, que puede ser unilateral, como en este caso, o bilateral, y que normalmente en los niños no van a producir ningún tipo de síntoma. Si acaso una tumoración, que a lo mejor se le nota aquí en el hueco supraclavicular, pero poco más. En cuanto a la afectación costal, en cuanto a la morfología, hay que decir que puede ser muy variada y que muchas, pues la mayoría se asocian a síndrome. Y aquí hay algunos ejemplos: costillas bífidas, fusiones costales o mixtas, ¿no?, fusión costal con costilla bífida. Y luego otro estudio, otra patología que nos suelen pedir muchas veces estudios radiológicos son las prominencias del cartílago costal, ¿no? Entonces, bueno, este sería un cartílago costal normal, pero cuando la angulación de ese cartílago es muy pronunciada, pues entonces el niño, la madre, la abuela, se lo toca como una tumoración. Y entonces, claro, empieza ya la angustia, va al médico, el médico le pide la radiografía y nosotros pues le decimos, no, mire señora, que esto es que es normal, es que yo también lo tengo, tal, no sé qué. Bueno, nada, sobre todo, bueno, pues decirle que no es nada y que no es nada tumoral y que se vaya a su casa. Bueno, que yo también lo tengo. Bueno, y ya dentro de las malformaciones congénitas, pero que afectan a las partes blandas, ¿no?, pues sobre todo destacar las malformaciones vasculares y dentro de ellas las malformaciones linfáticas, ¿no?, que van a ser las más frecuentes que vamos a ver en la pared torácica y que, bueno, pues van a tener una morfología pues muy parecida a esta de aquí de la ecografía, ¿no? Son esas lesiones multiquísticas o multiloculadas, con lóculos anecoicos, otros pueden tener eco fino en su interior como consecuencia, en este caso, porque la niña, pues la malformación había sangrado, ¿no?, que son avasculares o si acaso a lo mejor los vasos solamente pueden estar en los septos, ¿no?, y que no produce pues ningún tipo de afectación, infiltración con la estructura adyacente. Y luego otra malformación también de la pared torácica, pues el síndrome de Poland, que es una malformación rara por la cual se produce una hipoplasia o aplasia unilateral del músculo pectoral y que a veces puede llegar también acompañado de hipoplasia o aplasia de los arcos costales y del tejido mamario de ese lado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era una niña que la pediatra, la neonatóloga, al nacer le nota que tiene una simetría en los pectorales y nos pide la ecografía pues para ver si realmente tenía un Poland o no. Entonces, el lado izquierdo, que era el normal, vemos el pectoral mayor y el pectoral menor. Sin embargo, en el lado izquierdo no están, ¿no? Además, en la radiografía de tórax vemos que asociaba también una hipoplasia del tercer y cuarto arco costal. Y ya el tercer caso es una niña de 12 años que ha sufrido un traumatismo abdominal cerrado hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces le hacemos una radiografía de tórax porque querían descartar si había tenido una fractura costal y efectivamente se ve muy mal, pero eso es una fractura costal, ¿vale? Y aparte esta niña, como consecuencia de eso, ella estaba hemodinámicamente estable, pero tenía una rotura del bazo.
Bueno, pues en cuanto a los traumatismos torácicos, que hemos dicho que también puede ser otra causa de lesión torácica, hay que decir que sobre todo es la segunda causa de muerte por traumatismo en el niño después de los cráneoencefálicos, que suelen ser traumatismos cerrados y, bueno, pues los accidentes de coche, atropello o accidentes en bicicleta van a ser la causa más frecuente. Que las lesiones que vamos a encontrar, sobre todo la contusión pulmonar, el hemoneumotórax y la fractura costal. Entonces, dentro de la afectación de la pared torácica, sin duda la fractura costal va a ser la más frecuente. Y a pesar de que es la más frecuente, no lo vamos a ver con tanta frecuencia en los niños como en el adulto, como consecuencia de esa flexibilidad que tienen las costillas, ¿no?, en los niños tan pequeñitos. Luego también podemos ver otras lesiones traumáticas pues derivadas del parto, ¿no?, que son los traumatismos obstétricos, ¿no? Y dentro de las que van a afectar a la pared torácica, la más frecuente, la de la clavícula, ¿no?, como por ejemplo en este caso de aquí, ¿no? Además va a ser la fractura ósea más frecuente derivada de un trauma obstétrico. Va a ser, puede ser completa, como esta, o en tallo verde, y no necesita ningún tipo de estudio por nuestra parte porque no requiere tratamiento. Pero si el pediatra pues, dice, ay, no, por favor, es que tengo muchas dudas, pues como mucho, pues le podemos hacer una ecografía, que con la ecografía lo vamos a ver perfectamente, como en este caso, donde vemos la fractura, el desplazamiento de los fragmentos e incluso un hematoma que señala ahí la flechita roja, ¿no? Y, bueno, a veces los traumatismos pueden ser por pequeños microtraumatismos repetidos en una zona, ¿no?, como en este caso de esta niña con una escoliosis que le habían puesto el corsé y a las 3 o 4 semanas de poner el corsé se empieza a notar una tumoración en la pared costal. Entonces le hacemos la ecografía, vemos que es una lesión de parte blanda, muy bien definida, hipocogénica, poco vascularizada, que se encontraba entre los espacios costales y que no parecía que infiltrara ninguna estructura, ¿no? La resonancia, bueno, pues lo que vimos es que sí, que era un proceso inflamatorio inespecífico, y entonces, bueno, ante el antecedente del corsé pensamos a ver si va a ser que el corsé le está haciendo daño, se lo dijimos al traumatólogo, le cambió el corsé y cuando vino a revisión la tumoración había desaparecido, ¿no? Y luego a veces pues, nos podemos encontrar cosas como esta, ¿no?, que quizás es lo que menos nos gusta ver, ¿no? Que, bueno, está claro que este niño había tenido una fractura de clavícula, porque tenemos ahí su callo de fractura, pero bueno, como hemos dicho que la clavícula se puede fracturar muy fácilmente al nacer el niño, pues entonces podíamos pensar que a lo mejor era por un traumatismo obstétrico. Pero sin embargo, si nos fijamos, aquí también hay otro callo de fractura, aquí también hay otro, y aquí hay una gran reacción perióstica en el húmero, ¿no? Bueno, pues cuando veamos una cosa como esta, lo que tenemos que pensar es que este niño está sufriendo malos tratos, ¿no? Y de los malos tratos pueden aparecer lesiones en cualquier parte del cuerpo, pero hay algunas que son altamente específicas de que el niño está sufriendo abusos, ¿no?, que van a ser las fracturas costales. Y sobre todo la localización posterolateral por ese mecanismo de compresión y efecto palanca, ¿no? Entonces, cuando veamos una fractura costal de localización posterolateral, que encima son múltiples, que pueden estar en distintos estadios evolutivos y que encima además no se justifica por la historia que nos cuenta el paciente, pues en ese caso siempre pensar en malos tratos. Y bueno, ya el tiempo sí que ya se me ha echado encima y ahora seguro que ya estáis hartos de escucharme. Entonces vamos a finalizar con un último caso, que bueno, seguro que con todo lo que hemos visto antes y lo que hemos visto ahora vais a ser capaces de hacer el diagnóstico. Así que tenemos un niño de 14 años que acude por dolor torácico y dificultad respiratoria. Y esta es su placa de tórax. Entonces, bueno, todos somos capaces de ver lo que tiene este niño, ¿no? No hace falta que yo lo pregunte, ¿no? Tiene un derrame pleural, ¿no? Todos somos capaces de verlo. Bueno, en este caso, este niño, en vez de hacerle una eco, que sería lo que teníamos que haberle hecho, pues le hicimos un TAP por otra cuestión, y en el TAP, efectivamente, pues le vemos que tiene el derrame pleural, que no tiene patología pulmonar asociada. ¿Y alguien ve algo más en la placa de tórax? Bueno, si alguien, que podéis hablar, que no... Si no, lo digo yo. Si luego ya no lo veis, lo digo yo. Que le falta, estoy viendo a alguien señalar, ¿no? Le falta la clavícula izquierda, ¿no? Es decir, esto, bueno, sobre todo para que veáis que muchas veces los ojos se nos van hacia un lado y se nos olvida ver todo lo demás. Pues efectivamente, aquí en la reconstrucción vemos que efectivamente este niño no tiene clavícula izquierda. Pero yo os puedo decir que este niño tenía clavícula izquierda y que no se la han quitado. Sí que es verdad que esta clavícula es un poquito extraña, ¿no? Porque es un poquito como más delgada que la otra, tiene como pequeñas angulaciones, como si hubiese sufrido fractura, la densidad también es distinta. En un control evolutivo, pues parece que está como desapareciendo, ¿no? Bueno, entonces, ante un niño que le está desapareciendo la clavícula y que además tiene un derrame pleural, bueno, yo sé, es una enfermedad muy rara, ¿eh? Esto es papilla,
Bueno, pues esto era una enfermedad de Gorham-Staub, que también conocida como la enfermedad del hueso evanescente, por el cual, bueno, pues es una enfermedad muy rara, de etiología poco conocida, que se pierde, bueno, se produce una lisis del hueso afectado. Puede afectar a cualquier hueso y se puede extender. De hecho, este niño tenía también afectado la costilla izquierda y el manubrio external. Se han intentado tratar con, a lo mejor, poniendo trasplantes de cadáver, pero se ha visto que también ese hueso trasplantado también se había afectado por la enfermedad. Se ha dado radioterapia, pero claro, como en muy pocos casos no hay casuística para saber realmente si es bueno o no. Pero bueno, lo que sí parece que se detiene en el tiempo. No sabemos si cuando a lo mejor los niños terminan de crecer desaparece la patología y ya está. Y nada, simplemente, bueno, pues conclusiones, que sabéis que la patología del tórax es muy variada, que tiene diferentes formas de presentación, que es importante pues conocerla para poder tenerla en mente y poder hacer su diagnóstico, y que muchas veces pueden ser hallazgos incidentales, pero recordar que muchas veces pueden ser la primera, digamos, el primer signo por el cual nosotros vamos a empezar una cascada diagnóstica para ver que si esas lesiones están englobadas con alguna malformación compleja o con cualquier síndrome, ¿no? Y nada, simplemente una foto de los compañeros de mi servicio, ¿no? A los cuales, bueno, pues muchas gracias por la ayuda prestada, a los residentes que vienen con nosotros a rotar, que la verdad, pues aquí veo a unos cuantos ahí atrás, que bueno, que muchas gracias porque la verdad es que hacéis muy ameno el día a día. Y nada, muchas gracias y ahora ya sí podéis aplaudir.